Para entender el contexto de esas decisiones judiciales y electorales que se están tomando en Venezuela, le damos la bienvenida a la ex magistrada del Tribunal Supremo de Venezuela, Blanca Rosa Mármol. ¿Qué tal? Buenos días, señora Blanca Rosa. Gusto de saludarle. Buenos días, encantada de saludarte y a los televidentes. Gracias. Se paraliza el 20% de la recolección de firmas para el revocatorio. Ya se habían postergado las elecciones regionales de este miércoles. ¿Cuál es el significado político que tiene esta decisión que ha tomado el Poder Electoral y que de alguna manera, pues bueno, para algunos podría lesionar la democracia y el camino electoral natural que Venezuela debería correr de acuerdo a la Constitución? ¿Y cuáles cree usted que son las consecuencias que esta decisión, después hablaremos de los líderes opositores, va a tener en el contexto de la comunidad internacional? Sí, yo voy a empezar por lo primero, que casi podría decir que es el final, y es a ver si por fin internacionalmente se entiende y también internamente que en Venezuela no hay democracia. Yo creo que esto ha quedado clarísimo. Los recursos que están en la Constitución los hemos agotado, completos. Hemos hecho uso de ellos en degradé. Enmienda, reforma, revocatorio, solo nos queda uno, la constituyente originaria. Esta gente ha acabado y le ha dado un cierre a la salida democrática utilizando el Poder Judicial como herramienta, lo cual han estado haciendo desde que perdieron la mayoría en diciembre del año pasado en la Asamblea. Desde que se perdió por el régimen la mayoría en la Asamblea, no han hecho sino refugiarse en los tribunales, léase Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, léase Sala Electoral y ahora tribunales penales regionales para ir contra la democracia. Ahora bien, déjeme interrumpirle un segundo. Sí, perdone que le interrumpa, pero varios opositores recibieron, y es un segundo tema que queríamos tratar en esta mañana, orden de prohibición de la salida del país, entre ellos el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, y el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Diplomática, José Chugo Torralba. Ninguno de los dos son personajes políticos menores, todo lo contrario. Estamos hablando de un ex candidato presidencial y de quien está a cargo de la organización que nuclea a toda la oposición. ¿Cuál es la lectura que se da de, digamos, esta decisión que toma el gobierno y en qué se basa el gobierno, más allá del comentario que usted va a hacer, que me imagino que está absolutamente en desacuerdo con esta medida que se ha tomado? Claro, exactamente, y lo dices bien, eso corresponde a la criminalización de la disidencia, porque como tú lo acabas de explicar, Chugo Torrealba es el secretario de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, y Capriles Radonsky, un candidato un eventual candidato a la presidencia de la República, que ya lo fue, y que ganó las elecciones en aquel momento, por cierto, y que le arrebataron el triunfo. Entonces, eso es muy significativo porque ratifica la línea del gobierno. Fíjate, la prohibición de salida del país, que ignoro en qué la basan, porque no he sabido que tengan abierto alguna investigación de tipo penal que pudiera justificar semejante medida, demuestra que son el objetivo. El objetivo aquí en Venezuela es la disidencia. El CNE es la oficina electoral del gobierno. Acaban de suspendernos el referendo revocatorio del presidente. El presidente se va del país en una gira, Dios sabe para qué, dejándonos sumidos en la miseria, añadiendo gastos a un presupuesto que no resiste, en un país lleno de enfermedades, donde los niños se nos están muriendo de desnutrición, donde las enfermedades han repuntado, tenemos malaria, tenemos difteria, tenemos tuberculosis, y donde no hay comida. Y a la gente se le raciona con una suerte de bolsa que yo la llamo cubana, llamada CLAP, que le entregan como migajas y a quien les pone como condición que no pueden estar contra el gobierno porque si no, no se las entrega. O sea, que está entendido Señora Mármol, que el que no esté el gobierno debe morir de hambre. me quedan 20 segundos. La pregunta es, ¿cuál es la salida democrática y urgente que debería buscar la oposición venezolana? Le pido una respuesta de 20 segundos, si es tan gentil. De 20 segundos, Asamblea Constituyente Originaria, sin participación del CNE, sin participación de autoridades constituidas. La gente, 15% de los electores suscritos en el registro electoral y saldremos adelante con una nueva Venezuela y una nueva Constitución.
Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Tribunal Supremo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Café CNN.